Si te pasa algo así, acude al médico ya. No voy a decir dónde vivimos. No voy a usar nuestros nombres reales. Todo esto sucedió. Si algo de esto te suena familiar o le está pasando a alguien en tu vida, acude al médico. No esperes. Ya ha muerto gente y no nos lo dicen. Así empezó todo para nosotros. ¿No te has dado cuenta de lo distante que has estado los últimos días? No. No tengo idea de por qué. Me siento bien. Un poco deprimido, pero nada más. Mi esposo nos prometió a mí y a los niños que lo haría mejor. Pensé que tal vez era porque estaba por cumplir 40 años. Acabábamos de regresar de nuestro viaje a Disney World y, en lo que a él respectaba, todo fue genial. Tuvo un poco de fiebre durante un par de días después de que llegamos a casa, y sus oídos tardaron un poco en salir del avión. Aparte de eso, todo parecía normal. Me sentí culpable por tener que decir algo acerca de su distanciamiento. Tuve que hacerlo. Estaba completamente fuera de su carácter. Pasó una semana. Se quejaba de que se sentía fatal todo el tiempo, pero no tenía idea de por qué. Estaba sudando. Lo hice ir al médico y me dijeron que tenía una infección de los senos nasales. Mucha mucosidad en los senos nasales y acumulación excesiva en los oídos. Le dieron algunos antibióticos y lo enviaron a casa. Una noche se despertó sudando frío. Me dijo que le ardían las uñas. Como si hubiera algo debajo de ellos. Nunca había oído eso antes. Tomó un par de aspirinas y trató de volver a dormir. No lo hizo. Pasaron unos días y no había dormido nada. Su estado de ánimo era peor. Siguió flexionando los dedos, se movían constantemente. Busco cosas en internet para ver si alguien más ha tenido el mismo problema alguna vez. Nada. Una noche me desperté y él no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina mojándose las manos en el fregadero. El agua salía a borbotones del grifo y el vapor empañaba la ventana de la cocina. Tenía una caja de sales de Epsom junto a él, en el mostrador. Jorge, ¿qué estás haciendo? Nada. Vuelve a la cama, bebé. Estaré ahí. ¿Qué está sucediendo? Nada. Entré a la cocina y me di cuenta de que estaba tratando de ocultarme lo que había en el fregadero. Cuando me acerqué, pude ver que el agua del lavabo tenía un tono rosado. Volví la cabeza. Había un par de alicates de punta fina en la isla de la cocina. ¡Ay, Dios mío! Jorge. Estoy bien. En serio, mírame. Estoy bien. Me siento mucho mejor. Sé cómo se ve esto. Había quitado cada uña de cada dedo. Parece una locura. Lo sé. Vi algunos vídeos sobre cómo hacerlo de manera segura. ¿Estás loco? ¿Cómo hacerlo de forma segura? Solo había una vocecita en mi cabeza que me dio la respuesta. Tomé un par de pastillas cuando terminé. El dolor se ha ido. No tengo fiebre. Me siento genial. Quería que viera a un médico al día siguiente y estuvo de acuerdo. Debería haber insistido en ir solo para asegurarme de que él fuera, pero no lo hice. Nunca fue al médico. Más tarde me dijo que algo le decía que no lo hiciera. Durmió como un bebé durante 2 días. Incluso canceló un día de trabajo. Aparte de las vendas en todos sus dedos, volvió a ser el mismo. Le dije que quería que viera a un terapeuta.
Estaba preocupado. La mañana del tercer día lo encontré en el garaje. Estaba mirando a la pared. Él estaba hablando. Sonaba como si estuviera hablando al revés, pero no era así. Las palabras que decía estaban en inglés, pero todas estaban confusas. Una especie de dislexia verbal. Fragmentos de palabras que fueron aplastados al azar. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Cuando me acerqué y lo sacudí, inmediatamente se recuperó como si no pasara nada. Creo que simplemente soy sonámbulo. Creo que estaba soñando que yo mismo estaba teniendo una conversación. Se rió, se vistió y luego se puso a trabajar. Regresó a casa 5 horas después. Había amenazado de muerte a un compañero de trabajo. Lo despidieron. No llamaron a la policía porque aceptó irse. No tenía explicación. Estaba tan estupefacto y aterrorizado como yo. Ni siquiera recuerdo haber hecho nada de eso. Apenas recuerdo haber llegado a casa. ¿Qué pasa conmigo? No sé. Necesitamos que entres para ver a alguien. Me preocupaba que tuviera un tumor cerebral. Le hice una cita para la mañana siguiente. A primera hora de la tarde volvió a tener fiebre. Le pedí a mi hermana que se llevara a los niños a pasar la noche. Después de dejarlos, corrí a la tienda a comprar un medicamento. Cuando llegué a casa, pude oírlo llorar por dentro. Abrí la puerta y las paredes de la entrada estaban rotas y arrancadas en varios lugares. Estaba llorando en nuestra habitación en la parte trasera de la casa. Mientras caminaba, pude ver que había hecho grandes agujeros en todas las paredes. Los trozos de pared y el aislamiento interior habían sido arrancados y tirados por toda la casa. Había huellas de manos ensangrentadas por todas partes. Lo encontré en nuestra habitación. Estaba desnudo y tirado en un rincón. Un mazo estaba en el suelo junto a él. Sus dedos estaban goteando, las vendas se habían caído. Acebo. Holly, ¿qué diablos me pasa? Estaba cubierto de sudor y de la propia sangre de sus manos. Estaba ardiendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Acebo? ¿Algo está mal? Te estás quemando mucho. Hay algo en las paredes, bebé. Puedo oírlo, no deja de hablarme, me está volviendo loca. Necesitas una ambulancia. Necesito una ambulancia. Corrí al baño y comencé a darme un baño helado. No tenía idea de cuánto tardaría una ambulancia en llegar. Vivimos a 20 millas de la ciudad. Llamé al 911 mientras tiraba todo el hielo del congelador al baño. No había mucho, así que también tiré al agua toda la comida congelada que teníamos. Regresé a la habitación para ayudarlo a levantarse. Su cuerpo estaba tan resbaladizo que me resultó difícil controlarlo. Apenas podía caminar hasta el baño, se resbaló y cayó en la bañera. Escuché un hueso romperse en su pierna, pero ni siquiera reaccionó. Fue el agua a la que reaccionó. Muy frío. No, demasiado frío. Estaba tratando de salir de eso. Estaba empezando a hablar con esas palabras confusas. Me estaba rogando que lo ayudara a salir del agua fría. Traté de explicarle que necesitaba calmarse y luego empezó a convulsionar. No sabía qué hacer. Le sostuve la cabeza por encima del agua y traté de evitar que se agitara y se lastimara. Pude ver que tenía la pierna rota. Se desplomó en la bañera como una serpiente de goma. Su cabeza seguía hundiéndose bajo el agua. Estaba luchando por mantener su rostro por encima.
Oí que la ambulancia salía y poco a poco dejó de convulsionar. Sentí que algo cálido se derramaba sobre mi mano que estaba alrededor de su cabeza. Un insecto grande que parecía un milpié salió de su oreja y pasó a la parte superior de mi mano. Instintivamente me aparté y vi al insecto caer al agua. Lo saqué de la bañera. Mi único pensamiento era alejarlo de esa cosa. No pude sacarlo. Solo podía empujar el agua junto a él con la mano, enviándola hacia los pies de mi marido. Observé al insecto retorcerse y convulsionarse, hasta que finalmente dejó de moverse. ¿Qué está sucediendo? Jorge, ¿por qué estoy tan cansado? Ayúdame. Cuando llegamos a la sala de emergencias, la fiebre de mi esposo había desaparecido. Estaba hablando normalmente. Aparte de su pierna rota y sus manos, estaba bien. Saqué el insecto del agua de la bañera con una bolsa de plástico y se lo entregué al médico en urgencias. Me sorprendió cuando rápidamente lo guardó en el bolsillo de su abrigo. No me hizo ninguna pregunta al respecto. Querían dejar a George durante la noche en observación. Le dieron un sedante que finalmente lo dejaría inconsciente. Me quedé dormido en la silla al lado de su cama. Era medianoche cuando un nuevo médico al que no había visto antes regresó a la habitación. Cuando mis ojos se enfocaron, vi que tenía su dedo sobre los labios cerrados y llevaba algunos artículos. Se puso en cuclillas junto a mi silla y susurró: «Necesito comprobar algo. Por favor, guarda silencio, ¿de acuerdo?» Asentí. Se acercó a mi marido y movió la cabeza hacia la derecha. Puso algunas herramientas de metal, una pequeña botella de alcohol isopropílico y un pequeño recipiente de plástico en la mesita de noche y luego enfocó una luz en el oído de mi marido. Lo vi usar una herramienta de metal para raspar el interior de la oreja de George. Escuché un pop. Agarró un par de pinzas largas y las usó para extraer algún tipo de tumor de la oreja de George. Un saco húmedo del tamaño de una uva pequeña. Dejó caer el tumor en el vaso de plástico, agarró la botella de alcohol isopropílico y luego se acercó a mí. Se agachó, tomó uno de sus dedos y empujó el tumor hasta que explotó. Dentro había cientos de pequeños gusanos. Estaban arrastrándose uno encima del otro. Los miré mientras él susurraba: «Su marido es un hombre muy afortunado. Me alegra que hayas llegado aquí cuando lo hiciste». Esto estaba a punto de salir del cascarón. Generalmente la madre se queda hasta que lo haga. El agua helada debió haberla sacado de su pequeño y cálido nido. Los pequeños se alimentan de ella cuando se escapan. Se propagan dentro del huésped. Habría vuelto completamente loco a su marido, pero no antes de que la descendencia se hubiera contagiado a usted, a sus hijos y a cualquier mascota de su casa. El médico colocó el vaso de plástico en el suelo y vertió en él un poco de alcohol isopropílico. Todos los pequeños gusanos convulsionaron y luego lentamente dejaron de moverse. El médico volvió a mirarme. «Lo que voy a contarles, no lo puedo decir en voz alta. Hay demasiado dinero involucrado. ¿Has estado en Florida, Alabama o Mississippi últimamente?» Acabamos de regresar de Disney World hace un par de semanas. Bueno, esto es todo lo que voy a decir. Tu marido estará bien. Muchos médicos y forenses en el este tienen casos similares, y aquellos que hablan están perdiendo sus credenciales. Los médicos lo tratarán, pero nunca quedará documentado. Nunca lo reconocerán. No voy a. Nadie escucha porque les pagan para no hacerlo. Las personas que causaron esto están tratando de descubrir cómo solucionarlo. No lo harán. Va a empeorar.
Cuando tienes multimillonarios modificando genéticamente insectos y los introducen en la naturaleza, obtendrás mutaciones. No solo de esos insectos, sino de los insectos normales que se alimentan de ellos. Esas mutaciones que insisten que ahora mismo son un mito, están empezando a extenderse. Manténgase alejado de cualquiera que actúe como lo ha hecho su marido. Se levantó y se fue. Los síntomas de mi marido se atribuyeron a un episodio psicótico. Se lo advertí a mis familiares y amigos más cercanos, pero sentí que eso no era suficiente. Por eso escribí esto y lo dejo aquí. Intenta mantenerte a salvo.